El miedo es la emoción más primitiva que existe y existe desde antes de que tan siquiera nuestra especie se nombrara a sí misma como humanidad. Y no existe mayor miedo que no sea a lo desconocido. Al Tomorrows juega con dos de las formas más comunes que toma dicho miedo a lo desconocido. El miedo al futuro y el miedo a las cosas lo suficientemente grandes como para volverse incomprensibles por el ser humano. All Tomorrows es una novela de ciencia ficción y evolución especulativa con la cual creo yo la mayoría estamos familiarizados, ya sea por TikTok o por vídeos de YouTube, que se volvió muy famosa hace unos años, y para quien no sepa de qué trata, muy resumidamente cuenta la historia desde nuestra época, o sea la actualidad, hasta el ocaso de la humanidad después de 1000 millones de años en el futuro. Pasando por conquista planetaria, invasión, evolución de las especies y una gran cantidad de conflictos. Este es el trabajo más reconocido del autor C.M. Cosmen, un novelista turco con un estilo de dibujo bastante particular. Que siendo sinceros fue lo que impulsó el conocimiento de esta novela, ya que sin estos dibujos que acompañan a la historia probablemente habría pasado muy desapercibida y no habría creado el mismo impacto en los lectores. Así que ya sin más relleno, esto es... La historia comienza en un futuro cercano, con una humanidad similar a la nuestra, en un planeta Tierra sobre el cual descansan 12.000 millones de seres humanos, y el libro es muy ambiguo con cualquier tipo de información que nos pueda proporcionar información sobre cómo era que estos humanos pasaban su día a día, con excepción de que era un planeta Tierra muy industrializado, pero eso no es muy diferente a cómo es la humanidad hoy en día. Las diferencias con nuestro mundo surgen cuando los humanos deciden que el siguiente paso natural de la humanidad es expandirse de poco a poco en el universo y, dada su cercanía y su habitabilidad, lo más seguro era comenzar empezando a colonizar Marte. La conquista de Marte fue sencilla: bacterias y microorganismos capaces de producir oxígeno y una atmósfera respirable, eran bombardeadas en la atmósfera marciana y luego de generaciones bombardeando, al final los primeros habitantes del Nuevo Mundo dieron sus primeros pasos. Como dice el libro, no fueron astronautas con trajes, sino niños descalzos pisando césped sintético. Marte era un planeta lleno de recursos que la humanidad podía extraer mientras que la Tierra descansaba, a su vez que los nuevos humanos nacidos en Marte, los marcianos, crecían y se empezaban a expandir. Mientras pasaba el tiempo, los cambios en los humanos nacidos en Marte se hacían más evidentes, tanto mentales como sociales como físicamente. Los marcianos americanos, nombre que ellos mismos se dieron, empezaron a independizarse de poco a poco del planeta Tierra. Entre canciones, libros y cultura que los marcianos pregonaban entre ellos, cada vez se hizo más evidente que tenían un pensamiento enfocado a su independencia, y así fue. Primero, durante 200 años empezaron a disminuir el comercio con la Tierra, poniendo impuestos o tarifas económicas con el fin de sobreponer su soberanía. Después prohibieron el comercio no esencial con la Tierra, y al final todos los viajes entre ambos planetas. Estos hechos obviamente repercutieron en la humanidad terrícola, debido a que no podían extraer recursos, motivo por el cual respondieron con una guerra. Las batallas que se libraron en la guerra no eran para nada similares a las de otras historias de ciencia ficción con naves combatiendo, sino una guerra estratégica, la cual culminó en la muerte de miles de millones ocasionados por utilizar, del lado terrícola, la luna marciana Phobos para explotarla contra Marte, y los marcianos americanos le dieron un impacto polar a la Tierra, que acabó con 2/3 de la población. Al final, tanto los marcianos como los terrícolas decidieron pactar la paz después de casi extinguirse mutuamente, y en su deseo de expansión decidieron crear una nueva especie con ingeniería genética a la cual bautizaron como los hombres de las estrellas, más capaces y aptos para el espacio. Se enviaron naves con material genético que sería reconstruido con tecnología de las mismas naves para que a futuro pudieran colonizar, solo que un pequeño problema apareció y algunos hombres de las estrellas desarrollaban ciertos complejos de Edipo con las inteligencias artificiales de las naves que los cuidaban, generando rechazo a sus miembros semejantes, ocasionando que la vida terrícola enviada a varios mundos no pudiera proliferar, pero aún así había otros millones de miembros que no padecieron ese problema y llegaron a conquistar de poco en poco el brazo de la Vía Láctea. Paréntesis.
Desde aquí puedes ver cierto patrón en la historia y es que no hay personajes, bueno, sí hay porque de no haberlos no habría trama, pero no son personajes en el sentido ortodoxo de un protagonista, un alivio cómico, un grupo de héroes, un rey, un emperador o político o empresario, sino más bien es como si narraras la historia desde un punto de vista a través de épocas, que es algo peculiar debido a que incluso en los más grandes imperios siempre hay personas únicas que son las que encabezan los cambios de la historia. Ejemplos de esto podrían ser Jesús, los Césares romanos, Gengis Khan, Alejandro Magno, Hernán Cortés y Cristóbal Colón, todos ellos parteaguas en cambiar el curso de la historia, y All Tomorrows deja muchísimo contenido a la imaginación, cosas como los inventores del viaje espacial, los primeros colonos de Marte, los generales de las guerras marciana terrícola, pasar por alto a sus personajes. La verdad, es un detalle que el autor hace a propósito para enfatizar la escala tan masiva que posee, algo que ha ayudado mucho a la comunidad, dejando huecos de espacio tan masivos y no siendo tan rígido con la historia ayuda a que muchas personas creen historias y personajes ubicadas en esos períodos de tiempo que la novela no narra. La vida de los hombres de las estrellas fue increíblemente buena debido a la cooperación entre mundos, lo cual desencadenó miles de años de descubrimientos, conquistas y hazañas inimaginables para los humanos actuales, pero aún así había una inquietante soledad, debido a que en ninguno de sus viajes los hombres de las estrellas habían encontrado ningún atisbo de vida sapiente. La primera prueba de vida inteligente alienígena no se descubrió con reliquias o artefactos extraterrestres ni con amistosos contactos, sino que se dio mientras los hombres de las estrellas exploraban un planeta. Encontraron un fósil terrestre, cuyos huesos estaban hechos de calcio, además de contar con una estructura similar a la de un fósil de la era de los dinosaurios. El fósil que encontraron era un Therizinosaurus. Esto no habría sido más que una coincidencia común, si a fin de cuentas existe la convergencia evolutiva, pero el problema radicaba en que todos los animales y registros fósiles de ese planeta estaban hechos a base de cobre y tenían 3 extremidades, mientras que el fósil terrestre contaba con 4. Lógicamente esto alertó un poco a la gente de las estrellas, ya que si había fósiles terrestres de hace millones de años en un planeta tan lejano, alguien los tuvo que haber traído y de poco a poco se empezaron a preparar, deseosos de quien sea que haya tenido la tecnología capaz de traer fósiles terrícolas de hace millones de años a un mundo apartado miles de años luz de la Tierra, también sea un ser o una civilización pacífica. El día del primer contacto ocurrió, y aparecieron los Q. Realmente son pocos o nulos los detalles que se nos da sobre cómo fue que contactaron los humanos con estos seres alados con forma insectoide, que tenían un afán enfermizo con utilizar como ratas de laboratorio a todas las especies con capacidad de viajar entre planetas con las que se encontraban. Y no fueron diferentes con la gente de las estrellas. La gente de las estrellas opuso resistencia, pero no se puede hacer mucho contra seres a los que 1000 millones de años de avances armamentísticos les respaldan. Al final todos los hombres de las estrellas se vieron superados por los Q, y tras milenios de conquista de parte de los Q, todo rastro de vida humana comenzó a lentamente apagarse en el universo, salvo con unas pocas excepciones, o así lo hubiera sido de no ser porque los Q, aunque totalmente desalmados, tenían cierta creatividad retorcida, pero de alguna forma le tenían respeto a la vida, o por lo menos para evitar causar la extinción directa de todos los descendientes de los humanos. La primera especie creada por los Q mencionada por el libro son los hombres gusanos, hombres de las estrellas que los Q modificaron con el propósito de vivir únicamente cavando con pequeños cerebros, piernas y brazos más cerca de ser extremidades vestigiales que de ser miembros funcionales. A veces cometían canibalismo y no hay mucho que decir respecto a ellos. Si bien el autor había hecho ya despliegue de sus dotes artísticos con los otros seres como los hombres de las estrellas, los marcianos o los Q, este es el primer humano post-modificación Q. Verlo por primera vez siempre es algo choqueante, por no decir menos. Siempre genera un sentimiento extraño creer que eso en algún momento fue un humano. Los siguientes son los titanes, seres gigantescos que aunque parecen verse similares a un elefante, con su labio inferior como un apéndice similar a la trompa de estos eran muchísimo más grandes que los elefantes, midiendo 40 metros de alto. Los titanes avanzaron bastante en su cultura, llegando a tener mitos, leyendas, historias y jerarquías, pero tristemente todos ellos se extinguieron debido a una era glaciar que afectó su planeta. Es una lástima que ningún cultivo pueda sobrevivir en el frío, o por lo menos ninguno que proporcione el alimento necesario para que seres tan colosales puedan subsistir.
Los depredadores y las presas tenían características levemente antropomórficas, pero tenían la mentalidad de un guepardo y una gacela. Los depredadores poseían un curioso pulgar que usaban como navaja para cazar a las presas, así como poseían colmillos hechos para la caza. Al final, los depredadores terminaron extinguiendo a las presas con el pasar del tiempo. Es extraño que las presas no hayan desarrollado mecanismos de supervivencia basados en la comunicación como los humanos lo hicimos, eso les habría sido de gran utilidad. Un ejemplo de la crueldad de los Q son los mantílopes, que fueron diseñados con el propósito de ser los cuentacuentos y bibliotecas vivientes de los Q, almacenando grandes cantidades de información para ellos, pero la pasaron mal después de que los Q se fueron. Sin un propósito definido y sin la capacidad de modificar su entorno debido a sus cuerpos cuadrúpedos, empezaron a caer en la locura y la desesperación, que con el pasar de los milenios esa desesperación se tornó en su cultura y sus leyendas, pero la evolución se antepone a sus costumbres, y de poco en poco fueron perdiendo sus capacidades mentales hasta volverse completamente animales. Es curioso que habitantes bendecidos con el don de la inteligencia y la conciencia no les hayan sacado provecho a algo que prácticamente les fue regalado. Los destinos de muchos seres modificados por los Q residían en mundos acuáticos, debido a que los Q tenían una etapa acuática en su ciclo de vida. Había varios seres con cuerpos alargados similares a anguilas, o seres gigantescos similares a ballenas, pero muchos de ellos se extinguieron después de que los Q partieron. Una de las especies que prosperaron después de la partida de los Q, fueron seres que a primera vista no se ven muy diferentes que un delfín común terrícola. Ellos se llamaban los nadadores, y mientras sus presas evolucionaban, de igual forma los nadadores lo hacían poco a poco, acercándose a alcanzar la meta de la conciencia. Los pastores de lagartos es un caso curioso que muestra cómo la comodidad y sobre todo la falta de estímulos y problemas pueden atrofiar de poco en poco los desarrollos de los cerebros de las personas. Claro que con un poco de intervención genética de parte de los Q, a fin y al cabo, esta es una historia de evolución especulativa. Los Q fueron increíblemente piadosos con los pastores de lagartos, volviéndolos similares a los predecesores de los hombres de las estrellas, a los Homo sapiens, con la única diferencia que los Q habían atrofiado una parte de su cerebro relacionada con el aprendizaje heurístico, mientras que sus compañeros lagartos empezaron de poco a poco a adquirir conocimiento. Tal parece que la inteligencia puede florecer en animales de sangre fría. Los tentadores son una raza curiosa cuyos miembros presentaban un dimorfismo sexual extremadamente diferente entre macho y hembra, no muy diferente a las hormigas reina o a las abejas reinas o a otras sociedades en la naturaleza en donde las hembras son más grandes, y controlaban a los machos mediante feromonas, mientras que los machos eran los zánganos y los soldados de la colmena. Esta forma de evolución era bastante eficiente, pero al final un meteorito acabó con la vida de todos los habitantes de dicho mundo. En el proyecto de All of the Tomorrows, que no pertenece al autor, estos seres tienen una segunda revisitada, expandiendo los conceptos de cómo funcionaría una sociedad así, e incluso una sociedad industrializada. La verdad, esta es de mis razas favoritas. Pero al final el mismo autor menciona que las extinciones son de lo más común que existe en el universo. Los machacadores de huesos son una subespecie que se originó después de que los Q convirtieran a los hombres de las estrellas en pequeñas mascotas criadas y seleccionadas por los vistosos colores de sus picos, que a su vez algunas eran exclusivamente vegetarianas y muchas otras se extinguieron, pero este no era el caso de los machacadores de huesos. A diferencia de sus antepasados, estos eran colosales, midiendo más de 3 metros y eran unos carroñeros asquerosos, no por el hecho de que sean carroñeros, sino porque además tenían muestras de aprecio ligeramente coprofílicas, expresaban aprecio defecando en sus semejantes, pero a pesar de ser asquerosos su sociedad fue una de las primeras en adquirir conciencia y llegaron hasta lo equivalente de la Edad Media de nuestra civilización, pero su dependencia a la carroña los terminó extinguiendo. Imagina que un día despiertas, entreabres tus ojos y miras levemente de izquierda a derecha, no puedes mover tu cuerpo e imaginas que quizás sea un calambre, lo sigues intentando mientras tus ojos se abren aún más, empiezas a intentar mover pero no sientes tus brazos, ni tus piernas ni tu torso, pero puedes pensar con claridad, con la mirada plena miras hacia enfrente y únicamente ves un muro hecho de carne, cuyos bloques son seres cúbicos que parpadean de poco a poco de igual forma, asustados y confundidos, o al menos eso es lo que
que ves en sus ojos, y puedes sentir como otros cubos te miran de igual forma. Los coloniales son quizás la especie más grotesca diseñada por los Q. Los hombres de las estrellas de dicho mundo fueron los que opusieron más resistencia, y como castigo los Q los volvieron seres cúbicos, que servían como un sistema de drenaje, interconectados por sistemas nerviosos muy básicos, pero con plena conciencia de sí mismos. Y así fue durante 40 millones de años, retuvieron sus conciencias pero imposible hacer cualquier cosa en ese estado. Estos seres se reproducían tanto sexual como asexualmente. Así como el libro comenta sobre una gran cantidad de especies post-Q evolucionadas para entornos acuáticos, había seres creados únicamente con la finalidad de volar de todas las formas posibles. Los Q habían creado seres con mecanismos de vuelo únicos, como seres que podían volar inflándose tal cual dirigible, pero hubo una especie que poseía una ventaja genética otorgada por los Q que les hacía sobrepasar a cualquiera de la de sus compañeros voladores. Los voladores, valga la redundancia, voladores que vuelan y nadadores que nadan. Los voladores poseían un órgano altamente especializado en forma de estrella que les permitía enviar el oxígeno a su torrente sanguíneo de una forma muy eficiente, por lo que les permitió evolucionar sus cerebros sin mucho gasto energético de otras partes de su cuerpo. Semejantes a los voladores son los aleteadores de manos que quedaron en mundos en donde eran incapaces de volar con sus alas debido a la alta gravedad de dichos mundos, pero tampoco podían utilizar armas, herramientas o lanzar cosas. Cuando le quitas a un ser vivo su máxima cualidad es obvio que quedará inútil y desprotegido, y este fue el caso. Al menos fueron buenos danzantes con bailes de apareamiento interesantes, pero eso es inútil a la hora de tener una civilización próspera. La gente ciega alguna vez fueron hombres estelares que pensaban que haciendo refugios subterráneos habrían podido engañar o confundir a los Q para ser pasados de largo, cosa que fue en vano ya que los Q los rehicieron aptos para una vida en completa oscuridad dentro de las cuevas que hicieron. Con grandes orejas y aún más grandes bigotes, estaban completamente adaptados a un mundo de oscuridad, y en los que se suponía que eran sus ojos, no había más que un parche de piel dentro de los búnkeres. La megafauna proliferó nuevamente, insectos que evolucionaron de las plagas domésticas, así como aves, roedores y algunos peces eran los principales combatientes de la gente ciega, pero no fue ninguno de estos los que los extinguieron, sino que fue un fenómeno relacionado a la glaciación de los mundos. Los torcidos eran una especie creada para un planeta con una gravedad de 36 veces la de la Tierra, se crearon para un mundo increíblemente aplastante y como pueden imaginar con esa gravedad es casi imposible ponerse de pie, y lógicamente los torcidos hicieron su vida dependientes de su proximidad al piso. Estos hombres parecían algo salido de una obra de Picasso y no poseían una simetría bilateral, tenían un ojo mirando hacia enfrente y otro hacia arriba similar a un lenguado, así como un brazo alargado con una mano que servía para manipular objetos mientras sus otros tres miembros servían para desplazarse. De forma opuesta, en una de las lunas de Júpiter los frágiles zanqueadores eran criaturas similares a las esculturas de Giacometti. Ellos vivían felices comiendo de los árboles que llegaban a medir lo mismo que un rascacielos. Incluso el pasto de este mundo podía llegar a medir 10 metros de alto. Supongo que un mundo con una gravedad pequeña de aproximadamente un quinto de la terrestre, además de poseer una atmósfera con un alto oxígeno, proliferaba la existencia de seres tan grandes, pero lamentablemente una especie de aves rapaces similares a los dinosaurios igual evolucionaron aquí. Los zanqueadores eran una especie extremadamente débil, tanto que incluso las caídas les podían hacer romperse huesos y las breves brisas de su luna podían tirarlos, por lo que combatir con armas contra seres similares a un velociraptor era difícil, un destino triste para una especie que a larga escala parecía inofensiva. Muchos Q tenían como propósito para los hombres de las estrellas vencidos ser transformados en seres ligeramente más primitivos, darles rasgos atávicos y no mucho más que eso, pero ciertamente se ponían muy creativos a la hora de diseñar algunos nuevos tipos de humanos. Uno de estos tipos son los parásitos, de los cuales había varios tipos, algunos capaces de succionar sangre como una garrapata o infectar los vientres de sus víctimas femeninas similares a teratomas. Al final, cuando los Q se fueron, muchas especies de estos parásitos terminaron extinguiéndose. Algunos humanos post-Q que aprendieron a eliminarlos como si de cucarachas se trataran, algunos los ahogaban, los quemaban o incluso se los comían. Otros parásitos extinguieron a sus huéspedes debido a sus métodos infecciosos tan brutales en la práctica. Algunos parásitos aprendieron a regular a sus huéspedes, no matándolos por sobreinfestación y, por tanto, garantizando a sí mismo su propia supervivencia a largo plazo.
Al final, en pocos milenios, la relación parasitaria unilateral empezó a dar resultados de poco en poco. Los pescadores de dedos vivían en un mundo con una gran cantidad de terreno esparcido en océanos y en pequeñas islas, en varios archipiélagos, y terminaron evolucionando para poder, como su nombre lo indica, poder pescar con los dedos utilizándolos como cañas de pescar. Tienen una apariencia bastante antropomórfica. Ahora que lo pienso, no soy muy fan de One Piece, pero me pregunto si en un mundo acuático los humanos no deberían por lógica haber desarrollado rasgos que les ayudaran en su entorno. Los Ku fueron muy piadosos con algunos subhumanos, tal es el caso de los hedonistas, los cuales tenían un estilo de vida bastante tranquilo, viviendo en un mundo lleno de flora y sin depredadores potenciales, además de que su método de reproducción era teniendo una gran cantidad de relaciones, de otra forma no hubieran podido sobrevivir, y sin estímulos ni catástrofes que hayan comprometido su capacidad para subsistir. La evolución fue increíblemente lenta con ellos, pero aún así, tuvieron suerte quedando vivos en un mundo completamente pacífico y paradisíaco. Lo que hace distintivo a los insectófagos es su estilo de alimentación, que se basa en, como su nombre lo indica, comer insectos, con largas lenguas similares a las de un oso hormiguero y placas en la cara que les impedía ser picados por los insectos de los cuales se alimentaban, y aunque esta especie no parecía tener mucho de diferente o especial, se convirtieron de poco en poco en los herederos legítimos de las estrellas, poseyendo ese derecho aún más que muchas especies futuras. Un grupo de hombres de las estrellas que sobrevivió a la invasión de los Ku fueron los espaciales, quienes en gigantescas arcas transgeneracionales hechas con restos de asteroides con una atmósfera respirable, decidieron marcharse al vacío del espacio esperando no encontrarse con los Ku, y aunque ya habían visto de por medio cómo es que la vida en dichas naves transgeneracionales siempre terminaba en conflictos o anarquía, decidieron que era eso o enfrentarse a la extinción, y al final decidieron modificarse genéticamente ellos mismos para poder vivir adaptados a un mundo con una minúscula gravedad, en donde podían moverse expulsando grandes cantidades de gas a través de sistemas digestivos igual de presurizados, y otro rasgo que poseían era que sus brazos y piernas crecieron largos y flacos. Nunca tuvieron que volver a poner uno de sus largos y estirados pies en la Tierra durante 40 millones de años. El último de estos seres humanos evolucionados es un saqueador de ruinas, personas a las que los Ku no les prestaron mucha importancia, tanto que incluso al marcharse dejaron abandonados restos de la sociedad de los hombres de las estrellas. Tampoco hicieron mucho para suprimir su inteligencia, lo cual al final terminó sentenciándolos, pero eso pasaría en un futuro increíblemente lejano. Por ahora, estos aldeanos del Minecraft únicamente están excavando ruinas y evolucionando a ritmos extremadamente acelerados respecto a sus semejantes. Pues bueno, allí está el primer de 2 vídeos de All Tomorrows, y yo sé que ya es un universo de ficción del cual ya todos conocemos la historia y cómo se desarrolla, pero a fin de cuentas quería hacer video de esto porque es un universo que me gusta mucho, debido a que la primera vez que lo leí me sentí ciertamente incómodo, no exactamente por los dibujos, sino más bien por cómo la historia utiliza escalas de tiempo tan ridículamente grandes, de varios miles y millones de años, pero que en la escala del universo es relativamente poco, y el propio libro hace énfasis en el largo paso del tiempo. El hecho de pensar que en algún momento llegaremos al año 2100, o que la humanidad llegará al año 3000, 100.000 o el año 1.000.000 ayuda a reflexionar sobre el paso del tiempo. Mirar hacia atrás como humanos es mucho más sencillo que ver al futuro. Estamos tan inmersos en la vida cotidiana que ignoramos cómo es que cambian las cosas antes de que nos demos cuenta. Pero en fin, si te gustó el vídeo y llegaste hasta aquí, te agradezco mucho, y deja tu like para saber que te gustó el vídeo para así poder saberlo, y deja un comentario para favorecer el algoritmo. Adiós y buenas noches. Me convierto en marciano.